Ministerio TIC. Especiales Enlace 13, descubriendo las innovaciones tecnológicas que cambian el mundo. Presenta Alejandro Linares. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estos especiales de Enlace 13, donde la tecnología se pone al servicio de todos los ciudadanos y donde todos podemos aprender y entender esto que nos ha llegado. Para hoy, un invitado excepcional para hablarnos de un tema que nos importa también a todos, la ciberseguridad. Por eso quiero darle la bienvenida a Wilson Calderón. Bienvenido, Wilson. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por invitarme aquí a este programa. Bueno, Wilson es experto de Manasenge. Sí. Manasenge, una empresa que se dedica a este tema de ciberseguridad y representa a nivel Latinoamérica. Hemos conversado de lo importante que es aprender de la inteligencia artificial, de la tecnología para estar a la vanguardia, para estar actualizados, pero también de los riesgos que tiene para los niños, para los ciudadanos, cuando hacemos transacciones, riesgos para las instituciones. Por eso es importante adoptar este término de la ciberseguridad. Cuéntanos, Wilson, para ti, ¿qué es la ciberseguridad y por qué es que es importante que todos sepamos de qué se trata? Bueno, realmente la ciberseguridad hoy está presente en todo lo que hacemos. Cada día somos más digitales, cada día nuestra información está en herramientas que nosotros usamos, redes sociales, en nuestro simple correo electrónico, y la información hoy en día es el nuevo oro. Ustedes saben que si nosotros, incluso la información es quien tiene la información, tiene el poder, por ahí dicen. Y hay que cuidar esa información. Nuestra información debe ser ciertamente cuidada todo el tiempo. Y imagínense ahora para las empresas cómo también debe ser cuidada, Alejandro. Entonces la ciberseguridad es esa forma, esa tecnología, esos procesos, esa metodología que se implementa para proteger la información, pero también para proteger quien contiene esa información. Es decir, llámese servidores, bases de datos, donde está la información tuya, donde está la información de los usuarios, donde está la información nuestra a nivel personal, debe protegerse. ¿Y cómo la protegemos, Wilson? Contraseñas seguras, ¿qué puede hacer un ciudadano para decir mi patrimonio es la información? Sí. ¿Cómo la protejo yo como persona o como empresa? Bueno, como persona debemos siempre tener claro dónde está mi información, cómo la estoy compartiendo, y obviamente de ahí empezar a implementar metodologías que ayuden a, digámoslo así, poner más difícil el que extraiga la información a un atacante. ¿Sí, Alejandro? Entonces, si lo hago a nivel personal, yo digo que ¿dónde está tu información? En tu correo electrónico, en tus redes sociales. ¿Cómo estás accediendo? ¿Simplemente una contraseña o pones un segundo factor de autenticación? Tal vez reconocimiento de tu cara, tal vez la huella. Eso es un primer filtro que uno puede hacer para dificultar un poco más el tema. Pero llevémoslo a las empresas. Si hablamos de las empresas, no solamente puede ser temas de poner unas contraseñas más fuertes, sino hay que llevarlo a un punto donde los empleados de una empresa también estén completamente conscientes de lo importante que es el tema de la ciberseguridad, lo importante que es la información y cómo yo ayudo a la empresa a que la información no sea explotada sin ninguna autorización. Entonces no solamente es el tema de la contraseña, sino vienen muchos componentes más. Auditar qué está pasando con la información, auditar qué hacen con la misma, para dónde se movió, quién las trajo, estuvo autorizado esa persona para extraer la información. Y entiendo que empresas compran software que les permite como blindarse también, ¿verdad? Sí, yo te puedo decir que las empresas, hay dos tipos de empresas, Alejandro, y lo vas a tener siempre en cuenta, y cualquier persona que conozca en ciberseguridad te lo va a decir. La empresa que ya fue atacada y la empresa que no sabe cuándo va a ser atacada. Es así de simple. Entonces, cuando empezamos a hablar de ciberseguridad, lo que trato es de reducir esa superficie de ataque para que sea cada vez menos posible que yo sufra un ataque, y que si lo sufro sea con el menor impacto posible. Estamos ahí. Entonces las empresas empiezan a adoptar tecnología. Una de ellas puede ser, por ejemplo, auditoría. La otra es gestión del acceso. ¿A dónde estoy accediendo yo? ¿Cómo estoy accediendo? Otra puede ser blindar el tema del perímetro, blindar el endpoint, que es esa tablet que tú tienes ahí. Esa tablet también toca blindarla de alguna forma u otra, con configuraciones, con sistemas que aseguren que lo que tú estás accediendo esté realmente seguro, y como lo estés accediendo sea bajo las políticas de la empresa, por ejemplo. Ok, y pues también importante como uno darse cuenta cuando pasamos de ese escenario de la prevención
a que ya pueden estar ocurriendo las cosas. Hay algunos tips o como signos de alerta que uno le puedan dar a entender que están tratando de quitarle la información, que están tratando de hackearlo. Claro, Alejandro. Si lo volvemos otra vez al ámbito personal, tú lo vas a detectar simplemente cuando empiezas a, por ejemplo, recibir notificaciones o mensajes de texto de movimientos que tú nunca hiciste, accesos o intentos de acceso. No sé si alguno de los que nos ven hoy en día, si reciben un mensaje de texto que dice estamos intentando acceder a su cuenta de correo electrónico, o por favor haga clic acá para autorizar el acceso a su cuenta de correo electrónico. Si recibimos eso inmediata y nosotros no somos conscientes de ese movimiento, pues ¿qué debo hacer inmediatamente? Ir a cambiar la contraseña de una vez. Pero además de eso, obviamente las empresas también implementan muchos más métodos. Hay unos frameworks que les conocen, que son un poco más avanzados, que son como las tácticas y técnicas que usan los atacantes, los ciberdelincuentes, para llegar a tu compañía a extraer la información. Esos frameworks, inclusive hay uno que es muy famoso que se llama Mitra Attack, que son esas tácticas que usan los atacantes paso por paso para ir a la empresa y sacarte la información. Y el conocerlas puede darnos como unas alertas tempranas, claro, para cuidarnos. Han pasado, por ejemplo, de decir, señor Wilson, se ha ganado la lotería, dele sí, clic aquí para que reclame su premio, a de pronto decirle, Wilson, ahora resulta es que lo están requiriendo de la fiscalía, dele clic para que mire cuál es su proceso. ¿Uno qué hace? Porque llega un correo que aparentemente es de un ente de control. Uno dice, no, pues toca ponerle cuidado, esto es algo serio. Claro. Pero si le das clic, seguramente se llevaron la información. ¿Qué puede hacer uno ahí o qué le recomendamos a los televidentes? Es que ahí, Alejandro, te voy a contar una anécdota personal. Esta mañana mis hijas enviaron, yo tengo 2 hijas, están en el colegio, y notificó el colegio que están llegando correos, por ejemplo, de que su hijo está suspendido, haga clic acá para ver la razón. ¿Sí? Y entonces tocó notificar al colegio que eso es un phishing, que es un ataque, un intento de obtener tu información para después extraerte sea tus datos, claro, o tu dinero. Te dicen que tus hijos están en riesgo, sí, te alarmas, indagas, preguntas. Entonces fíjate la cantidad de formas que usan ya. No solamente es que te ganaste la herencia del príncipe pues, de Arabia o lo que sea, ni que estás siendo requerido por un ente como la fiscalía o que debes impuestos, sino que ya usan cualquier método para tratar de obtener información. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero acá? Lo que yo sugiero es siempre validen el link antes de ese link. Si dicen que es de la fiscalía, ¿cómo está llegando ese link? fiscalía.gov.co, o es un link completamente externo a lo que es la entidad, ¿sí? Lo segundo, no hagamos de una vez a clic ahí, hagamos una investigación. Si es posible, vayamos por otro lado y miremos a ver cómo están mis multas de tránsito, si es un link que tiene que ver con multas de tránsito. Simplemente cuando recibimos la llamada de que un familiar está en riesgo o algo así, yo no debo hacerle caso inmediatamente al que me está llamando, sino debo por otro lado llamar a decirle, venga, ¿usted está bien? Es porque me están llamando y me están diciendo que usted está en riesgo o tiene un problema. Entonces siempre es validar lo que me están diciendo ahí por otros medios posibles que no sea haciendo clic en ese link. Y eso viene muy de la mano de la educación que tenemos, Alejandro. La educación de la ciberseguridad, yo digo hoy en día que debemos empezar a implantarla desde con nuestros hijos. Las empresas hoy en día están llevando esa educación a todos sus empleados, pero si nosotros no lo hacemos desde casa, pues tenemos una mala educación y obviamente nuestros hijos desde muy temprana edad ya están entregando su información en las redes sociales. ¿Cómo estamos controlando eso también? ¿Cómo lo estamos auditando? Entonces también viene mucho la educación que tenemos para que sepamos hacer lo que es correcto en esos momentos. Ok, importante no creerse lo primero que dice el correo, revisar si el origen, la dirección del correo, en el caso de un ente de control es .gov.co, revisar la validez. Pero con la fuerza del día a día, los quehaceres que tenemos muchos, de seguro uno no revisa un correo, revisa 100, 200 correos al día. ¿Cómo hacer cuando finalmente ocurre lo inesperado? Y es que llegó el ciberataque y lo lograron. Tú le diste clic, tú aceptaste, cometiste el error porque no estabas informado, no estabas educado. Yo como ciudadano, como empresa, ¿qué debo hacer? ¿O cuáles son esos primeros auxilios que tenemos que buscar o dónde pedimos ayuda cuando ya fuimos víctima del ciberataque? Fíjate que esos primeros auxilios
casi que funcionan muy similares tanto para personas como empresas. Lo primero que yo debo hacer es, obviamente me tengo que dar cuenta del ataque. De alguna forma u otra tengo que darme cuenta, pero eso no es tan fácil como simplemente decirlo, ¿sabes? A veces las empresas tardan meses, Alejandro, en darse cuenta que están siendo atacadas. Meses. Hay casos reales que han tardado años, 6 años, 5 años, en darse cuenta que han estado extrayendo la información. Entonces, lo primero es, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Qué herramientas yo tengo para empezar a decir o empezar a detectar que estoy siendo atacado, que me están trayendo la información? Y ahí los primeros auxilios, ¿cuáles son? Primero que todo, si yo ya tengo claro cuál es la información que me están extrayendo y tengo claro dónde está la fuente, lo primero que diría a cualquier persona es desconecte, ¿sí? Y es válido, desconecte el computador de internet, si es mi computador personal, o vaya y aísle los sistemas de la empresa de internet para que pare la extracción de la información. Notifique a las entidades que deben ser. Si soy yo como persona y lo que posiblemente pudieron capturar es mis datos personales o bancarios, ¿a quién debo notificar? A la entidad bancaria. Si soy la empresa, ¿a quién debo notificar? A mis gerencia, a la mesa directiva, y si está involucrada información de mis clientes o proveedores, a ellos también debo notificar. Después de eso debo contener la amenaza, entonces la puedo contener de diferentes formas. Debo actualizar mis sistemas porque posiblemente los ataques en su gran mayoría ingresan por falta de actualizaciones de mis sistemas. Debo volver a correr un escaneo completo para ver dónde posiblemente puedo corregir la falla, o inclusive debo empezar a mirar si mi backup fue afectado, porque seguramente debo empezar a tratar de recuperar ese backup para poder garantizar la continuidad de mi operación, ¿sí? Entonces es muy parecido a nivel personal que a nivel de empresa. Notificar, contener, notificar y empezar a actuar para poder recuperar la información. Pero no solamente recuperarla, ahí pasa lo siguiente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo evito que esto vuelva a pasar? ¿Qué mejoras debo implementar? Lo que llamamos nosotros un análisis post-mortem, que es como cómo llegó a pasar esto, ¿sí? Porque tengo que contenerlo y tengo que evitar que vuelva a pasar. Ok. Hemos visto cómo funcionan unas alertas tempranas, qué medidas para protegernos, para prevenir, y también unos primeros auxilios cuando ocurre el ciberataque. De estos temas vamos a seguir hablando con Wilson Calderón al regreso de comerciales. Bueno, estamos conversando sobre ciberseguridad, entendiendo lo importante que es prevenir, cuáles son los primeros auxilios cuando ocurre el ciberataque, pero ahora nos vamos a preguntar de las consecuencias. En julio del 2024 ocurrió un ataque global gigantesco. Y se dice que más o menos 8.5 millones de personas y empresas fueron afectadas y que aún no se ha terminado de corregir eso. Pensemos en las consecuencias. Ok, las consecuencias de un ciberataque. Realmente lo que creo que te refieres a lo que pasó con una firma que se llama CrowdStrike, que fue la firma que con el tema de la actualización con Microsoft, ¿verdad? Claro, obviamente Microsoft es una compañía que está presente en muchas empresas, en muchos sistemas, y cualquier cosa que impacte a Microsoft, pues obviamente va a ser catastrófico si detiene los sistemas. Los impactos o las consecuencias que tiene un ciberataque dependen directamente de qué tan preparado estás tú, como empresa, como persona, Alejandro. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Las empresas hoy en día deben prepararse y deben simular inclusive ciberataques. Los líderes de ciberseguridad, que se conocen como el rol de CIO en las compañías, deben estar continuamente simulando ataques. Y un ataque no significa que vayan y contraten hackers éticos e intenten acceder a las empresas. Una simulación de ataque es que a los empleados intenten
o hagan un intento, por ejemplo, de phishing, que es que envíen un mensaje como el que tú decías en la primera parte de, mire, necesito tu información para validar algo, o tu hijo, por ejemplo, que yo comentaba, tu hijo está suspendido o algo así, por favor ingresa aquí y da tus datos, ¿sí? Eso lo hacen también las empresas porque se deben preparar, los empleados deben estar también preparados y conscientes de eso. Entre más preparación yo tenga, menos impacto. Nunca vamos a decir que estamos siempre libres de un ciberataque. Entonces, si logro preparar eso, el impacto puede ser menor financieramente, el impacto puede ser menor a nivel operativo y el impacto que más nos debe importar es el nivel de reputación. Entonces ahí es donde las empresas deben estar continuamente trabajando en cómo yo garantizo la continuidad de mi operación, así pase un ciberataque, porque lo que más me importa es que mi reputación siga bien. Claro, yo no me imagino, por ejemplo, un ciberataque de aerolíneas y en los computadores registrado el orden en que van a salir los vuelos, quiénes fueron los que compraron los boletos, o en un hospital, un gran hospital donde hay cirugías programadas, donde hay procedimientos médicos programados y desaparece la información. Me imagino un mundo caótico ahí. Claro, eso va a impactar completamente. Lo que tú decías de julio del 2024 que pasó con esto, realmente fue una actualización que falló en los sistemas Microsoft. Y al fallar esa actualización, Microsoft no pudo volver a reiniciar el sistema y obviamente salió ese famoso pantallazo azul y eso obviamente impactó lo que tú dices, las aerolíneas, la programación, todo lo que pasaba por allí. Entonces ahí viene el punto de qué tan preparado nuevamente estoy y cómo yo garantizo rápidamente la continuidad de la operación, cómo yo vuelvo nuevamente a la operación. Y si esa fue una actualización, yo me pregunto todavía es dónde estuvo las pruebas de esa actualización antes de lanzarla. Yo no puedo lanzar una actualización a mis sistemas más críticos de mi compañía sin antes revisarlos, porque puede pasar lo que tú dices. ¿Cuál es el impacto que tiene mi organización? ¿Cuál es el impacto si hablamos de un banco que los cajeros automáticos queden fuera de línea? ¿Cuánto dinero pueden llegar a perder? Pero sobre todo, ¿cuánta reputación pueden llegar a perder también? Hacer simulacros como cuando uno se prepara para el terremoto y ubicamos un punto de encuentro para estar todos a salvo, resulta ser un consejo fundamental acá. Sí. Pero para esos simulacros o para atender los ciberataques, ¿puede funcionarnos ahora en el marco de la inteligencia artificial? ¿O hace la inteligencia artificial que los ciberataques sean más poderosos? ¿O puede la inteligencia artificial ayudarnos a controlar el ciberataque? Tocaste un tema bastante importante, Alejandro, y es que la inteligencia artificial hoy en día la tenemos en todo lado. Entonces ahora viene el cómo la estamos usando. Y en temas de ciberseguridad yo te puedo decir que la usan en los dos bandos, tanto para intensificar el ataque o hacerlo un poco más efectivo, como las empresas también para contener los ataques en temas de ciberseguridad. O sea que la inteligencia artificial juega un papel muy importante y tenemos que tener claro, inclusive nosotros, ahí te cuento un dato, hicimos una encuesta como Management, hicimos una encuesta al cierre del año pasado, 2023, donde evaluamos más de 700 expertos en ciberseguridad, jefes de TI, evaluamos ciertas preguntas o temas de ciberseguridad. Una de las preguntas era, ¿qué tanto están adoptando la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad en sus compañías y cómo están ayudando? Y más del 50% de esas personas contestaron que definitivamente están adoptando inteligencia artificial pero también contestaron que al menos un 25% de los ataques que recibieron estaban también siendo impulsados por la inteligencia artificial. Por favor. Y eso detectó o impactó directamente en temas financieros de la empresa. O sea que no es que nos quedemos nosotros quietos. Hay empresas dedicadas de atacantes que ya eso es un negocio. Ya no es que está una persona ya en la casa en pijama mirando a ver yo cómo hago un ataque. No, hay una empresa, una organización dedicada que están continuamente eso. Inclusive tú sabías que el famoso ransomware, que es el ataque que captura tu información, lo puedes contratar como servicio. Está disponible. Es legal hacerlo. No es que sea legal, pero está en el mercado. Pero hay alguien que te dice, yo te hago ese servicio. O sea, tú no tienes que ser experto. Tú puedes pagar por alguien que te haga ese ataque, sea dirigido o sea no dirigido.
porque pueden lanzarlo a un grupo de empresas a ver quién cae, o pueden dirigirlo a una empresa, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces tengo que estar preparado. Ya lo tienen programado además también con inteligencia artificial, claro, para hacer el ataque. Entonces ahora, ¿cómo la inteligencia artificial ayudaría a las empresas? Fíjate, un ejercicio muy claro. El ejercicio muy claro de la inteligencia artificial sería que empiecen a existir esa inteligencia, ayude a detectar los patrones o comportamiento de las empresas en cuanto a los empleados, los usuarios, los sistemas, todo lo que hacemos. El comportamiento es algo como, ¿qué es lo que tú haces normalmente? ¿A qué sistemas accedes normalmente de manera usual? Y de ahí detectar posibles patrones que están fuera de lo normal, algo inusual, que al principio no es un ataque. Por ejemplo, tú dices, yo estoy accediendo, casi siempre accedo a estos sistemas, pero de un momento a otro empecé a acceder a unos sistemas que nunca accedía. Puede que yo tenga el permiso, pero nunca lo hacía. Es algo anormal. Entonces ahí es donde deben haber esas alertas iniciales tempranas que dicen, hay algo fuera de lo normal. Por favor, empieza a ponerle cuidado. Ahí es donde la inteligencia artificial empieza a trabajar. Empieza a detectar alertas tempranas con base en análisis de patrones de lo que es usual y lo que sale del usual, del comportamiento normal. ¿Y resulta ser una herramienta confiable o tiene que la vigilancia humana, la supervisión humana estar ahí presente? Porque también le dejaríamos la tarea de la ciberseguridad, de la protección a inteligencia artificial y finalmente, ¿qué hacemos nosotros? No, obvio, o sea, no, la inteligencia artificial viene para ser también auditada constantemente, o sea, no significa que va a hacer todo solo, ¿sí? Tenemos que estar continuamente entrenándola, porque ninguna empresa o ninguna persona se comporta de la misma forma con otra persona. Entonces la inteligencia artificial tiene que ser entrenada, tiene que empezar a enseñarle cómo funciona la empresa, cómo funcionan mis comportamientos normales y de ahí en adelante empezar a generar esos procesos que obviamente van a entrar a ayudar muchísimo. Automatizar esos primeros auxilios que tú decías. Detecté algo normal y coloqué unos estándares. Dice, si pasa esto y después pasa esta acción. Por ejemplo, pasó que detecté múltiples intentos de inicio de sesión con contraseña fallida. Eso, ahí hay algo anormal, múltiples. Máximo, ¿cuántas veces tú fallas una contraseña y te bloquea? 3 veces tal vez, ¿cierto? 3 veces. 3 veces y ya. Y te saca. Pero cuando hacen un ataque dirigido, pueden haber miles de intentos, ¿sí? Pero no solamente es contraseña fallida, sino que el ataque empieza a tratar de empezar a detectar posibles usuarios válidos. Entonces, hay un movimiento. Después dice, hubo un acceso exitoso. Después dice, se detuvo el antivirus. Después dice, se detuvo el firewall. Después dice, se intentó acceder a un servidor. Ya hay comportamientos, hay un patrón que se salió de lo normal y entonces viene la automatización donde dice, bueno, si sucede esto, voy, detengo, contengo el ataque, desconectando o aislando o sencillamente notificándolos a las personas o el grupo de ciberseguridad que debe estar ahí al tanto, ¿sí? Entonces, obviamente, debemos saber que la inteligencia artificial la usamos en pro y en contra. Ahí es una carrera de quién la usa mejor. Yo estoy construyendo como una especie de diccionario de términos de tecnología para que todos los ciudadanos los entendamos fácilmente y sepamos de qué estamos hablando. Y te he escuchado ya varias veces decir la palabra phishing. ¿Qué es phishing y qué es firewall? Perfecto, listo, Alejandro. Phishing, como su nombre lo indica, es pescar, pescando, ¿verdad? Y es cuando nosotros colombianos, en nuestro valor colombiano decimos pescar en un río revuelto, ¿verdad? Y es que tú tratas de lanzar el anzuelo a ver qué agarras. Eso es lo mismo en phishing. Vas, intentas lanzar un mensaje por WhatsApp o por internet o por mensaje de texto, lanza un mensaje a 30,000 personas diciendo, usted tiene una multa que debe pagar en la Secretaría de Tránsito, ¿sí? ¿Cuántos alcanzas a pescar ahí? Eso es un intento de phishing porque tú fuiste a la carnada y entregaste. Dejan carnada a ver quién cae o en cuál de los mensajes cae. Okay. Eso es un phishing. Entonces ahí es donde, por eso digo, lo que eso es muy válido lo que tú acabas de decir, Alejandro. Debemos educar a nuestros empleados, debemos educar en nuestra casa sobre esos temas. No caigas en esto que se conoce como phishing, pero lo podemos bajar a ese nivel de que podemos entenderlo todos y es eso. No caigas en eso, valida antes, ¿cierto? El firewall, tú lo decías, el firewall es ese, como su nombre lo indica, es ese muro que contiene las amenazas. El firewall puede funcionar a nivel del perímetro de toda una organización o a nivel también de mi equipo de cómputo.
Entonces ese firewall es ese muro que contiene las posibles amenazas que casi siempre vienen desde afuera y trata de reducirlas. Nunca te va a decir es que te contiene el 100%, va a ser muy difícil, pero trata de contener todas las amenazas que vienen desde afuera. Pero no solamente basta con eso. El firewall es uno de los mecanismos, no viene ahí con todo. Es una herramienta para ayudar en ese blindaje, pero no puedo decir como empresa, tengo firewall, no me va a pasar nada. No. Es apenas una herramienta válida, pero hay que tener varias. Ahí déjame te regalo otro concepto que debemos entender todos. Zero Trust o cero confianza, que es algo que las empresas hoy en día aplican mucho, pero también lo podemos aplicar nosotros. ¿Qué traduce Zero Trust, cero confianza? Sencillo, te lo voy a poner así simple, Alejandro. No confío en nadie y compruebo todo. Si yo llevo este concepto a nivel digital, a nivel de la red, nos va a ayudar muchísimo hoy en día. Yo no confío en todo lo que me digan acá, voy a tratar de validarlo todo antes de ingresar. Y eso hoy en día es una postura de ciberseguridad que las empresas llevan de la mano. ¿Estamos en ciberseguridad actualizados en Colombia o los otros países nos llevan mucha ventaja? No, yo creo que Colombia es uno de los países que más está preocupado por temas de ciberseguridad, más está preocupado por implementar tecnologías como la inteligencia artificial apoyada en ciberseguridad, y estamos muy bien en tecnologías, en proveedores, en procesos, en metodologías, pero a la vez también somos uno de los países más atacados. Entonces, por eso Colombia es muy relevante en la región de Latinoamérica, por eso estamos bien en tecnología, pero también constantemente nos están atacando. De acuerdo, Wilson, pues agradecido contigo. Yo creo que los televidentes y yo hemos aprendido mucho en esta jornada sobre ciberseguridad, sobre cómo prevenir, cómo actuar en primeros auxilios cuando el ataque ocurre y cómo poder validar las consecuencias de un ciberataque. Este es un tema muy importante que nos toca a todos. Muchas gracias, Wilson. Tu mensaje final, consejos para los ciudadanos que en casa necesitan este apoyo. No, gracias a ti, Alejandro, nuevamente. Gracias a todos los que nos están viendo. Los consejos finales es simplemente poner muy presente la educación en temas de ciberseguridad, no solamente en el lugar que trabajamos, sino también en nuestras casas. A nuestros hijos empezar a darles desde temprana edad consejos y recomendaciones sobre qué información van a compartir y para qué van a compartir esa información. Así que ese es el consejo que yo les puedo dejar aquí a ustedes hoy. Y cero confianza. Por ahora los esperamos en un nuevo episodio de Especiales Enlace 13. Quedamos a un clic. Ministerio TIC,